Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre un fracaso empresarial a nivel de Ecuador, que fue muy sonado como lo es Casa Tosi. Vamos a recorrer un poco de la historia para que ustedes sepan de lo que estamos hablando y lo que en el tiempo aconteció. Casa Tosi fue una reconocida casa ecuatoriana de tiendas por departamentos especializada en prendas de vestir, artículos para el hogar y electrodomésticos. Fue fundada en 1919 en la ciudad de Guayaquil por el empresario italiano Carlo Tosi Siri. En 1938 la administración pasó a manos del también italiano Egidio Zunino, quien estableció la casa matriz en la intersección de las calles Aguirre y Pedro Carbo, ubicando en su momento una sede principal durante muchas décadas. En 1978, Casa Tosi se convirtió en uno de los primeros almacenes del país y fue también el primero en emitir una tarjeta de crédito, marcando un hito en la modernización del comercio minorista ecuatoriano. La empresa mantuvo una importante presencia en el mercado durante gran parte del siglo XX. Sin embargo, a partir del 2010 comenzó a enfrentar serias dificultades financieras. Ese año registró ventas por 15 millones de dólares, una caída significativa frente a los 31 millones facturados en el 2008. En enero de 2011 cerró su sucursal del centro comercial Mall del Sol y en el 2013 clausuró la tienda del Mall del Sol, la segunda más grande después de la matriz, argumentando que los ingresos no cubrían los costos operativos. La situación se agravó en el año del 2013, cuando el gobierno del Ecuador asumió el control de la empresa al determinar que Pietro Francesco Zunino, accionista mayoritario de Casa Tosi y propietario del liquidado Banco Territorial, infringiera la ley antimonopolio. Para entonces, Casa Tosi acumuló deudas con el SRI, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y mantenía un crédito pendiente de 17 millones de dólares con el Banco Pichincha. Al cierre del 2013, los ingresos de la cadena habían caído 6.97 millones de dólares, generando pérdidas superiores a los 2 millones. Finalmente, el 1 de abril del 2014, tras más de 9 décadas de operaciones, se anunció el cierre definitivo de Casa Tosi. En ese momento, la empresa operaba 5 locales, 3 en Guayaquil y 2 en Quito. Casa Tosi cerró en Ecuador debido a la mala gestión financiera y la vinculación con el cierre del Banco Territorial, ya que su accionista era mayoritario. De esto resultó que los pasivos ocultos y deudas contraídas significaban que las ventas sean cada vez menores, que las deudas con los proveedores y entidades de control tuvieran cada vez menos recepción de dinero, así como también la administración de ese tiempo de negocios por parte de las autoridades asumieron la gestión tras el cierre del banco, pero sin ningún movimiento positivo para Casa Tosi. Uno de los factores claves para el cierre fue la mala administración, los problemas financieros, en este caso por tener la relación con el Banco Territorial, experimentando así su cierre y siendo la decadencia del grupo Zunino la que difundiera la terminación de Casa Tosi en Ecuador. La conexión con este banco justamente generó que de manera financiera fuera insostenible. Las deudas y pasivos ocultos encontraron alrededor de 12 millones que el banco había transferido a Casa Tosi, lo que agravó la situación financiera de la empresa. Además, la casa comercial acumuló deudas con el SRI y el IES, como se lo había mencionado. La disminución de las ventas también, que se contrajeron de 31 millones a 8 millones en 5 años, indicaba una crisis en toda su operación comercial. Es así como el manejo estatal ineficiente de las autoridades encargadas de la liquidación del Banco Territorial no tenían experiencia del manejo de cadenas comerciales como Casa Tosi, lo que dificultó la gestión
y aceleró las pérdidas. Una de las soluciones para que Casa Tosi no hubiera cerrado se podría haber implementado inyección de capital o un acuerdo de rescate financiero para mejorar el flujo de recursos y evitar la quiebra, ya que su cierre se debió al deterioro de su liquidez en los últimos 5 años, agravando por la quiebra del Banco Territorial. La inyección de capital externo hubiera sido una importante inversión o un préstamo adicional para la empresa podría haber aportado el capital necesario para estabilizar su situación económica y mejorar el flujo de recursos. Un acuerdo de rescate financiero, o lo bien ya llamado, como lo conocemos, una reestructuración de la deuda, hubiera mejorado las condiciones financieras para la continuidad de las operaciones. El cambio de administrador o de la gestión debería haber sido un tipo de reestructuración la que salve a Casa Tosi. La gerencia administrativa realmente provocó problemas y no soluciones. Es así como si tal vez cambiaban este tipo de administración o gestión, hubieran recuperado implementando estrategias para que la empresa no sucumba. Las estrategias y buenas prácticas pudieron haber prevenido el fracaso de Casa Tosi.